Es un placer sin duda estar entre tantos colegas, ingenieros químicos, así que muchas gracias. Y hoy sin dudas vamos a tratar un tema que está a la agenda también de esta convención y realmente creo que hoy en día ya estar platicando sobre sustentabilidad con proyectos tan firmes, la verdad creo que a todos nos tiene que poner muy contentos. Y hoy mi presentación es sobre combustibles renovables y los desafíos y las oportunidades que se nos presentan con ellos, buscando el camino hacia la descarbonización. Vamos a probar. Primero, una breve introducción de Topsoe para aquellos que no lo conocen. Como mencionaban, Topsoe es una compañía danesa, es un desarrollador y proveedor líder de soluciones y tecnologías para producir productos químicos, combustibles esenciales para la transición energética. Fue fundada por el Dr. Haldor Topsoe hace más de 80 años y bueno, tenemos sedes en todos los continentes y desde la oficina de México, junto con mis colegas, damos soporte a todo el mercado local. En cuanto a las áreas de expertise de Topsoe, rápidamente menciono que hacemos diseño de procesos y licencias para diferentes procesos para la industria química y petroquímica. También tenemos catalizadores, somos fabricantes de catalizadores para esos procesos catalíticos. Para algunas de las tecnologías también tenemos los equipos propietarios y damos soporte a las diferentes plantas, a nuestros diferentes clientes con servicio técnico especializado. Y por último mencionar también que estamos en la etapa de construcción de una fábrica de electrolizadores, son electrolizadores sólidos a alta temperatura en Dinamarca y próximamente una en los Estados Unidos, también con este gran legado que nos dejó Topsoe de ir en el camino a la descarbonización y también dejar un mundo mejor. Aquí pueden ver las tecnologías que tenemos para apoyar a la transición energética y realmente se pueden transformar hoy en día cualquier materia prima en combustible, energía y productos químicos. Quizás queda un poquito chiquitito, pero pueden ver las diferentes materias primas como plásticos, aceites vírgenes, grasas animales, agua, diferentes procesos para poder producir estos combustibles. Y de alguno de ellos vamos a hablar el día de hoy. Esta es la agenda que traje para esta presentación. Primero vamos a hacer un panorama de estos combustibles, hablar un poco también de las materias primas. Son materias primas nuevas, por lo cual tienen una química totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, en las refinerías. Vamos a mencionar algunos casos de coprocesamiento y por último los sistemas catalíticos y la importancia que tienen para poder resolver esta problemática y poder producir estos combustibles renovables. Vamos a empezar por el panorama. Muchos de ustedes saben que el Acuerdo de París, que fue firmado en el 2016 y a los cuales más de 193 naciones lo han firmado, establece compromisos a largo plazo como guía para todas las naciones y uno de ellos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de poder limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados en este siglo, tomando como base los niveles preindustriales. México es una de las naciones que ha firmado este acuerdo y en su Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible tenemos varios compromisos y uno de ellos es poder reducir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin dudas hay varios caminos para lograr
Eso, y bueno, hoy vamos a hablar qué rol pueden jugar los combustibles renovables en esa reducción. Pero antes vamos a hablar un poquito de números para situarnos, digamos, mejor en este panorama. Y si hablamos cuántas toneladas de CO2 equivalentes se emitieron en el 2019, estamos hablando de aproximadamente 59 gigatoneladas. ¿Cuántas toneladas de CO2 aún se pueden, digamos, emitir para poder estar por debajo de ese 1.5 grados de calentamiento global? Nos quedan 500 gigatoneladas. ¿Y cuál es la participación del transporte en estas emisiones de gases de efecto invernadero? El transporte aproximadamente contribuye con el 15%. Y si nos adentramos un poquito más en cada uno de estos medios de, digamos, transporte, cuánto contribuyen a, en particular, las emisiones de CO2, vemos que el transporte por digamos, carretera contribuye aproximadamente con un 78%, el transporte marítimo con un 11%, aviación con un 10%. Realmente podemos ver que hay mucho camino y realmente tenemos una oportunidad muy grande de poder reducir estas emisiones trabajando sobre los combustibles para estos diferentes tipos de transporte. ¿Qué vemos acá? Realmente hoy muchas de las refinerías aún siguen procesando crudo fósil, y realmente aquí es donde nosotros vemos una oportunidad para las refinerías existentes de empezar a trabajar con otro tipo de materias primas, lo que vamos a ir denominando durante la charla materias primas renovables, que pueden ser, por ejemplo, los aceites vegetales, las grasas animales y diferentes tipos de desechos que realmente se pueden empezar a procesar en las instalaciones existentes de las refinerías para poder producir turbocina o jet fuel renovable o SAF, también diésel renovable, combustible marítimo renovable. Realmente vemos que las refinerías tienen una gran oportunidad para empezar a trabajar con estas materias primas, que lo que vamos a ver más adelante son materias primas diferentes, con una química diferente, que requieren que todos empecemos a conocer un poquito mejor. Y acá les traje un slide, espero que se pueda ver bien, de la amplia gama de materias primas renovables que hoy tenemos disponibles para producir estos biocombustibles. Digamos, en el mercado se dividen en tres generaciones. Tenemos la primera generación compuesta por los aceites vírgenes, como el aceite de colza, de palma, de girasol, de soja. Luego pasamos, digamos, realmente la primera generación es en general con la que los tecnólogos empezamos a trabajar. Desde Topsoe hace más de 20 años que venimos caracterizando estas cargas y digamos, investigando los sistemas catalíticos para poder procesarlas. Hoy en día ya pasamos a una segunda generación donde podemos mencionar los aceites usados y las grasas, por ejemplo, el aceite usado de cocina, grasa animal, todos aquellos desechos de la producción del etanol a través del maíz, desechos también de la producción del papel, todo lo relacionado con la molienda del palm oil también es una carga muy importante para estas refinerías como segunda generación. Y realmente hoy en día la disponibilidad de materias primas de primera y segunda generación no es suficiente, y es por eso que también hace algunos años ya estamos empezando a trabajar y a caracterizar a las materias primas de tercera generación. Básicamente son residuos de biomasa sólida, de agricultura, lodos de aguas residuales, cultivos rotativos también. Y realmente hoy en día lo que estamos viendo en el mercado que cualquier materia prima va a ser necesaria para poder cumplir con estos objetivos. Obviamente, a medida que nos vamos moviendo de generación, las moléculas son más complejas
y el digamos, tratamiento y manejo también se hace un poco más complejo. Un poco más que nada que son los aceites usados y las grasas. Tenemos el aceite usado de cocina, es decir, cualquier aceite que ha pasado por algún proceso térmico, por ejemplo, para la producción de los alimentos, en restaurantes o también en alguna planta de, digamos, fabricación. En general es muy difícil poder establecer una composición de referencia para estas materias primas, porque en general son mezclas de varios aceites y también algunos tienen restos de estos alimentos, ¿no? Entonces es bastante difícil poder tener una caracterización, pero es una materia prima que se utiliza. Luego tenemos la grasa de los animales. En esta categoría entra el cebo de carne de res, de cerdo, el aceite de pescado también. Hay una clasificación en la Unión Europea que, digamos, clasifica estas grasas animales en 3 categorías en función de la proveniencia, de qué animal viene esta grasa animal, en qué estado se encontraba el animal cuando se obtuvo esta grasa, etc. Luego tenemos también, como mencioné, todo lo que es residuos de palma y todos también los derivados de la producción del etanol a partir del maíz. Si nos movemos un poquito a qué materias primas se están utilizando actualmente en el mundo, vemos una predominancia del aceite de palma en un 35%. El aceite de palma hace unos años contribuía con el 39%, poco a poco se está viendo una, digamos, disminución, hoy es el 35%, le sigue el aceite de soja y el aceite de colza con un 15%. Si nos movemos más al mercado en Europa, vemos un cambio un poco en las materias primas, un 39% de la colza, un 29% del aceite de palma y un 18% del aceite usado de cocina. Me parece interesante mostrarles un poquito la disponibilidad y cómo se va modificando la disponibilidad en función del área. Y acá es un poquito un pantallazo de vuelta de las rutas que tenemos para la obtención de combustibles renovables. Más adelante vamos a ver que 7 de estas 8 rutas están aprobadas por la ASTM. Y como vemos, podemos transformar cualquier materia prima, tanto en combustibles renovables o lo que denominamos los e-fuels. Nosotros nos vamos a centrar en la plática del día de hoy en hidroprocesamiento a partir de grasas animales y aceites vegetales. Y un poquito para terminar con el panorama, me pareció mostrarles un esquema mundial de las áreas en donde ya hay plantas corriendo 100% con material renovable para obtener tanto diésel renovable como turbocina renovable o SAF. Más o menos se cuentan ahí como 36 referencias, hay más. Topsoe tiene 13 referencias corriendo con plantas 100% material renovable y 33 que están en etapa de, digamos, construcción y se espera puesta en marcha entre el 2024 y el 2026. Entonces realmente esto hoy en día es una realidad. En el Cono Sur ahí se mencionan 2, hay creo que 3 más que no están indicadas en el gráfico. Latinoamérica también está siguiendo esta tendencia. Pasando un poquito al siguiente tema, me pareció importante, acá hay muchos ingenieros químicos, espero que no sea demasiado detalle, creo que no, pero me pareció bueno mostrarles un poquito las diferentes propiedades que tienen las materias primas renovables, a las cuales nos enfrentamos nosotros los tecnólogos y a las cuales se tienen que enfrentar también las refinerías cuando piensan en coprocesar estas materias primas. Marcado en verde vemos las materias primas de primera generación, recuerden que son aquellos aceites vegetales, y luego tenemos ya las materias primas de segunda generación, como los aceites usados y las grasas animales y todo lo que es la molienda del aceite de palma. Si entramos un poquito en detalle, primero podemos ver la densidad, vemos que son materias primas
que tienen, digamos, una densidad, digamos, elevada si la comparamos, por ejemplo, con un destilado intermedio. Esta densidad se debe a la complejidad de estas moléculas. Con respecto al azufre, realmente podemos decir que, digamos, el azufre comparado con una materia prima fósil no suele ser un inconveniente, pero sí vemos también una diferenciación entre lo que es materias primas de primera generación y ya las de segunda generación empiezan a tener más azufre. El nitrógeno sí es un punto importante y para esto necesitamos catalizadores activos. Vemos valores en especial para la grasa animal muy variantes, ¿no? Dependiendo también, como dijimos anteriormente, de dónde provenga. Son valores bastante más altos que las materias primas de primera generación. El número TAN, muy importante también. Es muy importante realizar estudios y tener este número caracterizado para poder evitar cualquier inconveniente de corrosión en los equipos. Y luego tenemos contaminantes como fósforo, algún otro que puedo comentar que es bastante conocido en las refinerías y se lucha bastante, el silicio. Tanto el fósforo como el silicio vemos que en la segunda generación están presentes en concentraciones bastante altas y realmente la concentración va a depender del pretratamiento. En general, estas materias primas es necesario hacerles algún pretratamiento en particular para bajar este tipo de contaminantes. Así que vemos que los problemas quizás son los mismos a los que nos enfrentamos en una refinería, pero ahora vamos a ver que hay algunos otros que se suman. Dijimos que tenemos nuevas materias primas y tenemos nueva química. Las materias primas renovables de primera, segunda generación son muy diferentes a las materias primas fósiles. Ya conocemos muy bien los contaminantes que trae una materia prima fósil y que tenemos que remover, por ejemplo, el azufre, el nitrógeno, ciertos contaminantes. En la primera y segunda generación se presentan nuevos desafíos. Tenemos el oxígeno que hay que remover. También tenemos el fósforo, que lo mencionamos anteriormente, también hay que remover, radicales libres. Ya cuando pasamos a una tercera generación, ahí mismo ustedes lo pueden ver, las moléculas se vuelven mucho más complejas y el hidrotratamiento también tiene que ser más específico. Y diferentes materias primas también tienen diferentes composiciones y propiedades químicas. Vimos que hay mucha disponibilidad de materias primas renovables y cada una se diferencia en su composición y propiedades químicas. Y en este cuadro podemos observar un poquito más de detalle. Primero vemos los aceites vegetales de primera generación que tienen en su composición los ácidos grasos, poliinsaturados, monoinsaturados y saturados en diferentes proporciones dependiendo la materia prima de la cual se obtengan. Ya si pasamos a la segunda generación se suman los ácidos grasos libres. Si pasamos un poquito más al medio en todo lo que es los residuos de la producción del papel, se suman otro tipo de ácidos. Entonces vemos que realmente son moléculas complejas y moléculas nuevas, al menos para los refinadores. Y acá vemos un poquito, entrando un poquito más en detalle, la composición de materias primas, qué moléculas están presentes. Tenemos triglicéridos, por ejemplo, que luego del hidrotratamiento, lo vamos a ver, se forman alcanos de cadena lineal y también va a haber, como vimos que teníamos este oxígeno, va a haber producción de CO, CO2, agua, metano y propano también. Los ácidos grasos libres tienen la molécula y luego del hidrotratamiento también se van a formar estos alcanos de cadena lineal y también hay producción de CO y CO2. ¿Y qué pasa con los contaminantes? Los contaminantes, si nos enfocamos, por ejemplo, en el fósforo, se forman depósitos de fosfato alcalino alrededor del pellet del catalizador que trae bastantes inconvenientes, en particular con la caída de presión. Hay una diversidad, obviamente, en los perfiles de ácidos grasos. Les dije que esta es otra química completamente diferente, otro tipo de, moléculas.
acá lo importante es cómo nombramos a estas cadenas. Normalmente son cadenas de carbono. En general hay una predominancia de una cadena con 18 carbonos, luego le sigue 16 carbonos, como podemos ver acá tenemos un ejemplo de la colza y de la grasa animal. Vemos resaltado en lila que hay una predominancia de cadenas de 18 carbonos y luego le sigue 16 carbonos. Y luego lo que hacemos es identificar a estos compuestos con el número de dobles enlaces. Obviamente cuanto mayor número de dobles enlaces tengamos, mayor consumo de hidrógeno va a haber, ¿no?, en estas reacciones. Casi todos los ácidos grasos tendrán una longitud de cadena de carbonos pares. Entonces, en el caso que identifiquemos alguna cadena de carbono impar, por ejemplo 6 y 7, esto nos puede dar un indicio que ese ácido graso ha pasado por algún tipo de tratamiento. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo más adelante. ¿Y qué pasa con el hidrotratamiento de los triglicéridos? Esta es una de las moléculas que ingresa a nuestro reactor y vamos a ver qué sucede. Como dijimos anteriormente, estas moléculas tienen, entre otros compuestos, otros átomos, el oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno se debe, digamos, remover. Hay dos rutas para remover este oxígeno. La ruta que pueden ver por arriba, HDO, y lo que tenemos es una formación luego de propano, 6 moléculas de agua y estas cadenas lineales de alcanos. Como podemos ver en este caso, la cadena de los alcanos como producto tiene la misma longitud de la cadena del ácido graso de la cual partió. ¿Sí? Esto es algo importante de esta cadena y que nos permite identificar que la reacción fue por esta cadena. Y también obviamente hay un consumo de hidrógeno, un consumo bastante alto de hidrógeno. Y luego tenemos una segunda ruta posible para remover este oxígeno, y es la ruta de DCO. En esta ruta también hay formación de propano, hay formación de CO, de CO2, y también hay formación de estos alcanos. En esta ruta lo que podemos ver de diferente es que los alcanos producto tienen un átomo de carbono menos del ácido graso del cual provienen. Entonces esto también es un indicio de que se ha preferido esta ruta. Y si comparamos el consumo de hidrógeno, vemos ahí escrito que se necesitan 7 moléculas para poder digamos, remover todos los oxígenos de este triglicérido. En realidad, en el caso de la segunda ruta, además se producen dos reacciones, que son las reacciones de reverse water gas shift, que toma ese CO2 y con más hidrógeno forma agua y CO, y también hay una reacción de metanación que también consume hidrógeno. Entonces realmente esta ruta en global, en lugar de consumir 7 moléculas de hidrógeno, consume 19 moléculas de hidrógeno. ¿Esto a qué lo traigo a colación? Que realmente hay mucho consumo de hidrógeno en estas reacciones y es uno de los puntos que tenemos que tener en consideración en las refinerías cuando empiezan a tratar estas cargas. Y acá vamos a ver, obviamente, ir de por una ruta o por la otra, se va a estar beneficiada por el catalizador que utilicemos, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de 3 catalizadores, ¿sí? Esto es una cromatografía. Estamos partiendo de un ácido graso de una cadena de carbonos de 18. Entonces vemos que con el catalizador A estamos obteniendo una señal que nos dice que tenemos una cadena de carbonos, una cadena de 18 carbonos, es decir que con este catalizador fue selectivo a la ruta HDO, que es la ruta que vimos por arriba, que vimos primero, porque la cadena de producto tiene la misma longitud que la cadena del ácido graso de la cual provino. Si tenemos el catalizador B, este catalizador B, vemos una señal en una cadena de carbonos 17, esto nos indica que fue selectivo a la ruta de CO, a la ruta de abajo, porque estamos teniendo un carbono menos en el producto con respecto al ácido graso del cual proviene. Y hay un tercer caso, que es un catalizador C, que acá vemos señales en ambas
en ambas longitudes, y esto nos está diciendo, por ejemplo es un catalizador tradicional, fósil, que se utiliza para un hidrotratamiento fósil, y vemos que no hay ningún tipo de selectividad. ¿Sí? Entonces es importante poder trabajar con catalizadores que sean selectivos a alguna de las dos rutas que, digamos, uno desee, y ahora vamos a ver cuál es la preferida. Con respecto también hay reacciones secundarias no deseadas, se forman aromáticos que en particular nos van a afectar directamente en las especificaciones de la turbocina renovable o del SAF. También los aromáticos son precursores de la formación de coque, que también es algo, digamos, indeseado. Lo podemos digamos, evitar esto disminuyendo la temperatura de entrada. También puede haber algún tipo de, digamos, dilución, pero lo importante de esto es que también tengamos en consideración que hay otros compuestos que se van formando a medida que vamos hidrotratando nuestras moléculas. Y ahora nos adentramos un poquito en el coprocesamiento. Vamos a explicar qué es. En el camino hacia el procesamiento de materias primas renovables, quizás podemos dividir este viaje en 4 etapas, es decir, cómo pasamos de una unidad 100% fósil a una unidad 100% renovable, que ya vimos que hay varias referencias corriendo. Nosotros nos gusta, como, digamos, dividirlo en 4. Cuando procesamos menos de un 5% en una unidad fósil de materia prima renovable, en general lo que tenemos que hacer es un ajuste del sistema catalítico y quizás de la temperatura, necesitamos más hidrógeno, y típicamente no es necesario ningún tipo de revamp. Ya cuando estamos hablando de incorporar entre 5 y 10% volumen de materia prima renovable a una unidad fósil, es recomendado hacer algún estudio, pero típicamente no será necesario ningún tipo de revamp. En este caso podemos revisar un poquito si tenemos fósforo o el número TAN y qué pasa con los equipos, etc. Ya cuando estamos hablando de incorporar más de un 10% en volumen, sí es necesario hacer algún tipo de estudio y seguramente sea necesario algún tipo de revamp. El último paso es poder pensar en una unidad 100% renovable, en general son, digamos, plantas nuevas, o algún revamp de alguna planta que esté en desuso, pero en general lo que nosotros vemos como tendencia en el mercado es hacer plantas completamente nuevas. Así que tenemos una gran oportunidad en las refinerías con el coprocesamiento. Vamos a ver 2 casos. Vamos a ver qué pasa cuando procesamos materias primas renovables en una unidad de diésel o de destilados intermedios. Este es un gráfico muy básico de una unidad. Vemos el reactor de hidrotratamiento y una fraccionadora, y si ponemos en la alimentación una alimentación fósil con una alimentación renovable, vamos a obtener un diésel fósil y también alguna fracción de diésel renovable, y también vamos a obtener gases y, como vimos anteriormente de las reacciones que se llevan a cabo, propano. Si nos adentramos un poquito en la molécula, digamos, renovable, vimos que tenemos oxígeno, vimos que tenemos dobles enlaces. Realmente el oxígeno, como vimos por las rutas, nos lleva a una formación de CO, CO2 y agua. Hay un alto consumo de hidrógeno, si recuerdan unas slides atrás, mucho consumo de hidrógeno y liberación de calor. Las olefinas también, para poder saturarlas, alto consumo de hidrógeno y también liberación de calor. Por la columna vertebral que tenemos del digamos, glicerol, hay formación de propano, y también tenemos las parafinas que obtenemos como producto. En general tienen un punto de, digamos, ebullición en el rango del diésel, nos dan un excelente índice de cetano y una baja densidad, lo que nos da un producto con una ganancia volumétrica importante. Y vamos a analizar 3 casos prácticos que solemos ver nosotros en la industria, y es qué pasa con la acumulación de CO y CO2 que vimos que se forma por estas rutas, qué pasa con los catalizadores selectivos y los efectos que tenemos en la exotermia y en el consumo de hidrógeno. Pasemos al primer caso, que es acumulación de CO y CO2. En este gráfico pueden ver
una corrida de aproximadamente 250 días. En el eje de la izquierda, la concentración volumétrica de CO y CO2 en el gas de reciclo de estas unidades, y vamos a analizar un modo fósil y un modo en coprocesamiento, es decir, incorporando porcentajes de materia prima renovable. Vemos que en el modo de coprocesamiento, a la derecha, pueden ver estos picos de CO y CO2 en el gas de reciclo, que coinciden exactamente con los momentos en los cuales estamos coprocesando. Acá coprocesamos máximo 2.5% en volumen. ¿Y qué pasa? Como vimos, la remoción de este oxígeno genera CO2 y CO2 a través de las reacciones de la ruta de abajo. ¿Se acuerdan? La de CO2, la TCO. La formación de estos compuestos reduce los rendimientos líquidos, y el CO y el CO2 se puede acumular en el gas de reciclo, lo que hace que baje la pureza de hidrógeno, que en general es algo que no queremos. ¿Y qué pasa con la actividad relativa HDS? Acá también estamos también comparando un modo fósil y un modo con coprocesamiento. En este caso es un 15%, se hizo con un porcentaje mayor para ver realmente la, digamos, inhibición, y estamos comparando qué pasa en un catalizador COMO a base de cobalto molibdeno y en un catalizador NIMO a base de níquel molibdeno. Vemos claramente cómo la presencia de CO inhibe la actividad de los catalizadores COMO comparado con los catalizadores NIMAS. En los catalizadores NIMO se ve un poquito que baja esta actividad, pero sí es muy muy fuerte la inhibición que vemos en la actividad de los catalizadores COMO por el CO. Y entonces, ¿qué pasa con la inhibición y qué podemos hacer para digamos, salvar este tema? Acá en este caso lo que vamos a hacer es también una corrida, y tenemos en este caso dos catalizadores, un catalizador no selectivo a una de las rutas y otro catalizador selectivo, que es básicamente selectivo a la ruta de HDO, que es la de arriba que vimos, que no genera CO y CO2. Vemos claramente en el catalizador no selectivo como hay un aumento de la temperatura en el eje de la izquierda. Pueden ver la temperatura normalizada, o como nosotros llamamos WAP, a lo largo de todo el reactor, y como al coprocesar, creo que es hasta un 4% en volumen de una carga renovable, con este catalizador es necesario que aumentemos la temperatura para poder lograr los mismos niveles de sulfurización que teníamos en el modo fósil. ¿Sí? Esto es algo que en general no buscamos en las plantas. El aumento de WAP tiene que ser gradual. En este caso es muy brusco, porque hay una inhibición de este catalizador con el CO, y no es un catalizador que sea selectivo. ¿Qué pasa cuando tenemos un catalizador selectivo? Vemos claramente como, si bien hay un pequeño aumento en la WAP, es decir, que tenemos que poner un poco más de energía para lograr los mismos niveles de sulfurización y de nitrogenación, vemos que es muy bajo comparado con el catalizador no selectivo. La formación de CO al utilizar un catalizador selectivo a la ruta que vimos por arriba, HDO, digamos, se reduce significativamente, y la inhibición es hasta 2 o 3 veces menor con este tipo de catalizadores. En el gráfico más o menos tuvimos que aumentar 15 grados de WAP al tener un catalizador no selectivo, y con el catalizador selectivo solamente fue necesario hacer un ajuste de 4 grados en esta temperatura a lo largo de todo el reactor. Si vemos el tercer ejemplo, y vamos a hablar un poquito del efecto en la exotermia y el consumo de hidrógeno, que lo venimos mencionando, que al procesar estas cargas tenemos consumo de hidrógeno bastante alto y digamos exotermias para poder saturar todas esos compuestos. Tenemos acá un ejemplo, también vamos a comparar el modo fósil y el modo coprocesamiento. A la izquierda pueden ver el consumo de hidrógeno en normal metro cúbico por metro cúbico de carga. ¿Y qué pasa? En el modo fósil vemos cómo el consumo de hidrógeno
va disminuyendo. Esto es un gráfico típico por la desactivación natural del catalizador, por formación de coque o por contaminación. ¿Y qué pasa cuando incorporamos carga renovable? Estamos coprocesando, si bien también se ve, digamos, una tendencia en disminución, sí se ve que hay un salto en el consumo de hidrógeno al incorporar estas cargas renovables. En general, para que tengan una idea, el consumo de hidrógeno para cargas renovables es casi 4 veces mayor que en un HDT de diésel, digamos, fósil. Es decir, que es bastante consumo de hidrógeno. Ya vemos como bajas concentraciones de coprocesamiento, ya se ve, digamos, un aumento en el consumo de hidrógeno. Piensen que estamos acá coprocesando más o menos un 3% y ya se ve un aumento. Pero cuando estamos coprocesando, realmente este aumento se encuentra dentro de las fluctuaciones típicas de una unidad. Entonces, si bien podemos decir que el consumo de hidrógeno al procesar estas cargas es 4 veces mayor, en general cuando estamos coprocesando menor a un 5%, no hay muchas modificaciones en el hidrógeno que precisamos en estas plantas. Y cuando estamos hablando, obviamente, en una unidad 100%. ¿Y qué pasa con la exotermia? Vamos a ver un poquito, digamos, la misma tendencia. En el modo fósil también hay una, digamos, disminución en la, digamos, exotermia. Esto es típico de estas unidades fósiles, por lo que dijimos anteriormente, por la desactivación. Pero sí, al incorporar carga fósil, vemos como se ve también, carga renovable, perdón, se ve como también hay un aumento en la exotermia. Y en este caso, bueno, es importante, obviamente, estas exotermias poder controlarlas, ¿no? Entonces también el sistema catalítico tiene que estar diseñado para poder controlar estas exotermias y que estas exotermias, por ejemplo, no me formen coque a la entrada del, digamos, reactor por alta reactividad y que, bueno, perdamos actividad de los catalizadores. Y pasamos rápidamente a revisar qué pasa cuando procesamos renovables en una unidad de turbocina o de querosén. Volvemos a tener este esquema un poco básico de la planta. Incorporamos al reactor un querosén o una turbocina fósil y le agregamos también alguna carga renovable, y lo que vamos a obtener es un querosén o una turbocina fósil y un querosén renovable, y también gases, y como vimos anteriormente, propano renovable. Pero bueno, para hablar un poquito con propiedad, vamos a denominar esta turbocina renovable como SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, que lo habrán escuchado nombrar, es el combustible renovable para los aviones, que se obtiene a partir del coprocesamiento en este tipo de digamos, unidades. Y acá les quería traer las rutas aprobadas por la STM para la producción de SAF y coprocesamiento. Actualmente la ASTM ha aprobado estas 7 vías para la producción de SAF. Como ven, ya se viene trabajando más o menos desde el 2019 y la última vía se aprobó en el 2020. Hay una 8ª vía que se está trabajando, que está en proceso también de certificación por ASTM. Y entonces vemos el nombre de la ruta, el año en el que se aprobó y las materias primas que aprueba la STM para esta ruta que se pueden procesar. Y en la última columna pueden ver el blending permitido para que un avión pueda volar con estos combustibles. Actualmente la mayor de las rutas admite, la STM admite que haya un blending de hasta un 50% de estos productos, estos combustibles renovables con combustibles fósiles. Ya se están haciendo pruebas para aumentar este contenido y poder en algún momento operar a un 100% de SAF. Y luego hay 2 rutas aprobadas por la STM para el coprocesamiento. La primera ruta se aprobó en el 2018, que es la ruta que estamos platicando el día de hoy, donde las feedstocks o las materias primas son mono-di y triglicéridos, los ácidos grasos libres, los ésteres.
y en este caso la STM permite y habilita que haya hasta un 5%, es decir, que se utilice un SAF que tiene hasta un 5% de coprocesamiento en la alimentación. Entonces, realmente cada uno de los países y cada uno de los off-takers y cada una de las refinerías se tiene que basar en estas vías para poder producir su combustible y poder finalmente venderlo en el mercado. Y como dijimos, podemos obtener este SAF o este combustible renovable a partir del coprocesamiento. Y acá, sin entrar mucho en detalle, muy pequeño, la STM obviamente establece algunas propiedades que tiene que tener este SAF o este combustible renovable para que pueda operar en una turbina, y en particular hay dos puntos que quiero que lo recuerden para las slides que vienen, y es que el final boiling point o el punto final de ebullición como máximo tiene que ser 300 grados centígrados, y el freezing point o el punto de congelación máximo tiene que ser menos 40 grados centígrados como máximo. Estos son puntos, y esto está en la especificación de la STM de combustibles para turbocinas de avión, para turbinas de avión, y este valor, ¿por qué lo vamos a ver? Porque vamos a ver acá un ejemplo de qué efecto tiene sobre el punto de congelación o el freezing point durante el coprocesamiento, y este caso es un caso experimental. A la izquierda vemos el freezing point en grados centígrados, y en el eje de las X vemos la cantidad de cadenas de carbonos de 18 carbonos añadidas en el coprocesamiento, y vemos claramente como a medida que vamos aumentando las cadenas de carbono de C18 en porcentaje en volumen que se añaden, cómo va subiendo el freezing point, ¿sí? Esto es algo que realmente no queremos si queremos vender nuestro combustible para poder operar. Entonces vemos que el coprocesamiento deteriora significativamente el punto de congelación del producto. La STM en su anexo 1 establece que las materias primas de triglicéridos se pueden mezclar hasta un 5% de volumen para producir SAF, y acá el 5%, si nos basamos en esto, tendríamos un freezing point como de menos 10, ya estaríamos muy afuera de lo que la normativa establece para este tipo de combustibles. Y vimos que la especificación del punto de congelación tiene que ser menos 40 grados centígrados o 47, dependiendo si es para Jet A o Jet A1. Y entonces vemos acá claramente que el máximo porcentaje en volumen de coprocesamiento para poder obtener esos menos 40 grados centígrados serían menos de 1%, ¿no? O sea que solamente podríamos procesar menos de 1% de materia prima renovable en una unidad fósil para obtener un SAF que cumpla con la normativa. Esto es si no utilizamos lo que llamamos el catalizador de Watson, ¿sí? Vamos a decir que, sin entrar mucho en detalle porque es otro tema aparte, el catalizador de Watson, la premisa es que mantiene un producto líquido a la temperatura a la que se tiene que usar. Los catalizadores de Watson quizás tienen dos rutas. Una es el hidrocraqueo, que con esto estamos disminuyendo la cantidad de moléculas de carbono, es decir, esta linealidad estamos pasando quizás de un C18 a un C14 para poder cumplir con este punto de congelación. Y otra de las alternativas es la isomerización, que es básicamente redistribuir las moléculas para que tengamos la misma cantidad de átomos de carbono, pero beneficiándonos en el punto de congelación. ¿Y por qué queremos mantener el número de carbonos redistribuidos de otra manera para poder mantener el Zetan index, por ejemplo, y la densidad? Este catalizador de Watson no solo se utiliza para la producción de SAF, sino para el diésel renovable. Hay ciertas regiones, como muy al norte o muy al sur en el continente, que tienen ya especificaciones del diésel que también tienen que cumplir con las propiedades de flujo en frío. Entonces también se utilizan catalizadores
de wax. Entonces, realmente hay una solución para poder cumplir con la especificación que nos pide la STM para poder utilizar este combustible en los aviones. Y acá vemos un ejemplo muy rápido, que tenemos dos test, uno a 50 bar de presión y otro a 30, y vemos cómo claramente con catalizador de waxing, ¿no? En este caso se agregó al sistema catalítico un catalizador de waxing, y vemos claramente cómo al aumentar la temperatura disminuye el punto, freezing point, lo cual es beneficioso y ya estaríamos cumpliendo con las especificaciones, y ahí tienen marcado el punto de cuál sería el punto de congelación, el freezing point, sin catalizador de waxing. Entonces realmente hay desafíos del coprocesamiento en una unidad de turbocina. Una es que en general tenemos volúmenes de catalizador, limitados, son reactores un poco más pequeños, entonces realmente necesitamos catalizadores de waxing muy activos. La presión también suele ser baja, son plantas que operan comparadas a una de diésel a presiones más bajas, entonces también se requiere que estos catalizadores sean muy estables. Las limitaciones en el horno también son plantas que en general operan a temperaturas más bajas, entonces también catalizadores activos. Y también queremos evitar la pérdida de los rendimientos, ¿no? Entonces también tiene que haber un balance en un catalizador de waxing entre el hidrocraqueo y la isomerización para poder cumplir con las propiedades. Básicamente, elegir el sistema catalítico es como una combinación adecuada y óptima entre la actividad y la selectividad de los catalizadores. Y si nos adentramos un poquito en el sistema catalítico y los desafíos que se nos presentan, hablamos del fósforo. El fósforo también está presente en las cargas renovables en una estructura de fosfolípidos. Estos fosfatos lo que hacen es, en un catalizador convencional, se unen a la superficie del catalizador debido al tamaño de este fosfato. No es posible que ingrese en el poro del catalizador. Entonces lo que se hace, como vemos en la imagen de la izquierda, es se va adhiriendo por la estructura por afuera de este pellet, y forma una estructura cristalina, y esta estructura cristalina hace que se vayan pegando las partículas de catalizador entre sí, llena los espacios vacíos, y obviamente hay un aumento en la caída de presión. En la imagen de la derecha pueden ver, esto es un catalizador descargado en una unidad que no tenía una guarda de fósforo, y se ve que estos conglomerados, que además de ser difíciles de retirar, hasta peligroso, hace que haya mucho aumento de la caída de presión. Este es uno de los inconvenientes con los que nos presentamos al manejar estas materias primas. También hay metales, hay cationes. Tenemos diferentes tipos de cationes como sodio, potasio, magnesio, calcio, dependiendo de la materia prima, y también tenemos, por ejemplo, el fosfato, un anión. Estos reaccionan entre sí, forman como una especie de polvo. Esto en general se observa primero en el plato distribuidor, es decir, que como que la reacción es muy rápida, se forma este polvo, pero también se observa este polvo en el catalizador. Entonces realmente esto trae aparejado un gran aumento en la caída de presión. También hay desactivación por formación de coque. Vimos que hay moléculas muy reactivas. En general lo que pasa es que siempre falta hidrógeno en el lecho superior, entonces hay formación de coque y polimerización. También estas moléculas consumen mucho hidrógeno, entonces obviamente baja la disponibilidad de hidrógeno, y hay formación de coque con todas las consecuencias que tiene tanto la polimerización como la formación de coque. Y acá vemos a la derecha un catalizador descargado, ya todo polimerizado. También hay compuestos más
pesados, que por un lado pueden venir directamente en la carga. Estamos hablando de quizás C20 hasta C24, o sea, cadenas con 24 carbonos, digamos, muy pesados. Los aromáticos también, y también pueden ser formados durante el hidrotratamiento por esta polimerización de moléculas y también más formación de aromáticos. Este es otro de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Ya hablamos de las propiedades de flujo en frío, cómo baja sube la temperatura digamos, freezing point debido a la remoción del oxígeno. Y bueno, vamos a platicar sobre cómo podemos resolver estos desafíos con catalizadores. Como dijimos, cuando estamos coprocesando hasta un 5%, la herramienta que tenemos a disposición son los catalizadores, ¿sí? Entonces, realmente hay una gama muy grande, los diferentes tecnólogos tenemos gamas muy grandes de, digamos, catalizadores para poder resolver cada uno de estos desafíos. Si vemos, esto es un esquema típico catalítico de un reactor para una unidad fósil. Tenemos materiales de retención, materiales para retener partículas, anillos para que se den todas las reacciones de saturación, y después ya sí tenemos el catalizador principal. En el coprocesamiento vamos a tener lo mismo, el material de, digamos, retención para bajar un poco la velocidad, retención de ciertas partículas, hay catalizadores especiales, también los anillos para que se produzcan ahí todas las reacciones de saturación. Vamos a agregar una guarda de fósforo, siempre es como mandatorio agregar una guarda de fósforo para evitar el aumento de la caída de presión. Y también, como vimos anteriormente, nosotros queremos priorizar la ruta de HDO para evitar la formación de CO y CO2 que vimos que inhibe a la actividad de los catalizadores. Entonces también se agrega un catalizador selectivo a esta ruta. Y por último nos queda el espacio para el catalizador de HDS-HDN. Como vemos, el volumen del reactor es fijo. Al ir agregando otro tipo de catalizadores ya nos queda mucho menor espacio para las reacciones de HDS y HDN, pero realmente un buen sistema catalítico diseñado en función de la materia prima va a hacer que este catalizador esté protegido y pueda tener su ciclo de vida que estamos buscando. Pero vemos que es mucho menor. Y por último, si es necesario, si estamos buscando producción de SAF o algún diésel que tenga alguna restricción para poder venderlo digamos, en climas más fríos, agregamos un catalizador de waxing. Trampas para partículas, muy importante, dependiendo de la materia prima y dependiendo del pretratamiento, todas estas materias primas pueden venir con partículas, hasta se ve partículas quizás de hueso muy pequeñas, pero son partículas que pueden promover la caída de presión, y estos son algunos de los catalizadores. Por último, es importante, vimos que hay reacciones que se dan muy rápido, y en general se dan más en el tope, que es la saturación de las olefinas. Entonces necesitamos controlar la, digamos, exotermia. Y también queremos minimizar la formación de coque, y bueno, estos son algunos tipos de catalizadores que se colocan en forma de anillo luego de estas trampas de partículas. Y por último, hablando de, digamos, las guardas, como dijimos, el fósforo que está presente también en este tipo de cargas se adhiere a la superficie del digamos, catalizador. Un catalizador normal tiene un tamaño de poro que no permite digamos, el ingreso al catalizador, haciendo que se ponga en la superficie. Hay catalizadores especiales de guarda de fósforo que lo que hacen es que quizás tienen un tamaño de poro o una entrada del poro un poco más grande, entonces permite que ingresen los compuestos de fósforo. A la derecha vemos, es
es un corte transversal a un pellet de catalizador, y todo lo verde significa que hay fósforo que ya pudo ingresar a este catalizador, y realmente esto hace que haya un aumento en el ciclo de vida y que podamos procesar cargas un poco más severas, y realmente lo que estamos buscando también es poder proteger al catalizador principal de cualquier envenenamiento, y también lo que hace es que haya una descarga mucho más fácil al evitar toda la conglomeración de este catalizador. Por último, algunas conclusiones. Primero, bueno, entender que entender la química es fundamental para utilizar los recursos de manera eficiente. Estamos frente a moléculas diferentes, a moléculas que quizás en las refinerías todavía no son muy conocidas y tienen otras particularidades. Tenemos la posibilidad de poder procesar estas cargas y con sistemas catalíticos óptimos poder obtener los rendimientos y los productos que estamos buscando, y también evitar las reacciones no deseadas, y también ver que existe la posibilidad, yo acá traje 2 ejemplos, de coprocesar en unidades de diésel actuales o en unidades de turbocina o quero. También se trabaja mucho en coprocesar en unidades de hidros de gasóleos. Tiene mayor presión, mayor temperatura, en general no están tan limitadas en ese sentido, y también es una posibilidad para poder procesar estas cargas. ¿Por qué catalizadores especializados? Para maximizar los rendimientos, para tener realmente ciclos más largos y realmente poder tener un rendimiento óptimo a partir de un sistema catalítico hecho a la medida de las condiciones operativas que tenemos y también de las cargas que estamos procesando. Así que eso es lo que preparé el día.